Anteriormente hablamos de la rivalidad entre la bestia encarnada Brock Lesnar y el mito Goldberg. Dicha rivalidad concluiría en WrestleMania 33 tras un explosivo combate, donde finalmente Brock Lesnar lograría derrotar a Goldberg para así convertirse en el nuevo campeón universal, dando inicio a uno de los reinados más polémicos de los últimos años dentro de WWE. Yo soy Matías y este es un nuevo video donde repasaremos toda la historia de Brock Lesnar con el campeonato universal, que abarca un total de 3 reinados en donde tuvo encuentros épicos y demostrando que cuando la bestia vaquera tiene ganas de trabajar, se puede robar el show. Antes de comenzar con el video te recuerdo que puedes suscribirte al canal si no lo estás y apoyarme con un like. Dicho todo esto, corre video. Tras vencer a Goldberg en WrestleMania, el campeón universal tendría una aparición en el Raw siguiente, donde Paul Heyman hablaría sobre los futuros posibles retadores para la bestia, mencionando principalmente a Roman Reigns, pero serían interrumpidos por Braun Strowman, quien diría que tenía en la mira al nuevo campeón, pero este se iría cuando Lesnar lo retaría en ese mismo instante. Tras esto, Brock Lesnar se ausentaría algunos meses, pues como ya era de conocimiento público, sería un campeón a tiempo parcial. Para el evento Extreme Rules de ese mismo año, en el evento estelar, veríamos un fatal de 5 para decidir al primer retador de la bestia encarnada. En dicho combate veríamos enfrentarse a Roman Reigns, Seth Rollins, Bray Wyatt, Finn Balor y Samoa Joe, siendo este último quien se llevaría de manera sorpresiva la victoria, y así el derecho de retar a Brock Lesnar por el campeonato universal. Samoa Joe diría que era incapaz de temerle a Brock Lesnar, pero sí le tenía envidia, pues tenía todo lo que él deseaba, desde un contrato millonario a tiempo parcial hasta lo más importante, el campeonato universal. Paul Heyman le diría a Samoa Joe que su cliente Brock Lesnar tampoco le temía, pues no le importaba ni el estatus ni el físico de sus oponentes. Tras esto, Paul Heyman estrecharía la mano de Samoa Joe, pero sería sorprendido por la coquina Clutch, que le diría que le mandara el mensaje a Brock Lesnar. Una semana después, Paul Heyman llegaría a Raw, pero esta vez acompañado del campeón universal Brock Lesnar, y diría que Samoa Joe sería incapaz de aplicar la coquina Clutch a la bestia. Samoa Joe saldría para encarar al campeón y se armaría un caos total en el ring, que tendría que ser detenido por la seguridad y por parte del roster de Raw, pues ambos querían demostrar quién era el más dominante. A 2 semanas de su encuentro, Samoa Joe atacaría a Brock Lesnar en la rampa de entrada y lograría someterlo en la coquina Clutch. Aunque Brock Lesnar no quedó noqueado totalmente, no pudo hacer mucho, pues incluso su color de piel cambiaría por la presión de la llave. En el último Raw previo al pay-per-view, ambos serían entrevistados por separado, pero Samoa Joe saldría para buscar a Brock Lesnar en backstage, y lo lograría, pero Kurt Angle y el equipo de seguridad impedirían que estos dos colisionaran nuevamente antes de su encuentro titular. Y así es como llegamos al evento estelar de Great Balls of Fire. Brock Lesnar tendría su primera defensa titular ante Samoa Joe, quien ni corto ni perezoso atacaría a Brock Lesnar cuando este aún estaba haciendo su entrada e incluso lo haría atravesar la mesa de comentaristas con su cuerpo. Samoa Joe buscaría rápidamente la coquina Clutch, pero Brock Lesnar encontraría 3 suplexes seguidos. Joe, en un descuido del referee, le daría un golpe bajo a la bestia y por fin lograría cerrar la coquina Clutch. El campeón lograría salir de la llave y aplicar unos suplexes más, pero al buscar el F5, Joe nuevamente encontraría la coquina Clutch, y cuando parecía que se llevaba la victoria, Brock Lesnar saca el F5 y de esa manera derrotaría a Samoa Joe para retener el campeonato universal. A la siguiente noche en Raw, Brock Lesnar haría acto de presencia junto a Paul Heyman. Kurt Angle hablaría sobre lo sucedido en el pay-per-view anterior, y sería Roman Reigns quien saldría a escena y le diría a Lesnar que le debía una por haberse encargado de Braun Strowman la noche anterior. A lo que Lesnar le diría que no merecía nada. Samoa Joe también se uniría para decir que Lesnar no lo venció y solo logró escapar de él. Tras todo esto, Kurt Angle pactaría un combate entre Roman Reigns y Samoa Joe para decidir el retador de Brock Lesnar en SummerSlam.
La siguiente semana Roman Reigns se enfrentaría en un combate parejo a Samoa Joe, pero cuando Roman Reigns estaba por ganar aparecería Braun Strowman, quien destrozaría a ambos oponentes en el ring, pues ni la unión momentánea de Joe y Reigns serviría para detener a un furioso Braun Strowman. Tras todo lo sucedido, Kurt Angle anunciaría que para SummerSlam, Brock Lesnar defendería el campeonato universal ante Roman Reigns, Samoa Joe y Braun Strowman en un fatal de 4 esquinas. Tras la noticia, Paul Heyman y Brock Lesnar le mostrarían su desagrado al gerente general Kurt Angle, pues Paul Heyman diría que Angle quería quitarle el campeonato a Lesnar a como de lugar, y amenazaría al gerente diciendo que si Lesnar perdía en SummerSlam, tanto él como su cliente abandonarían WWE. Y siendo algo que no aporta demasiado al feudo, pero no quise pasar por alto, es que Lesnar sería invitado a Miz TV, donde el Miz diría que apostaría por Roman Reigns, Strowman o Samoa Joe, pero no por Lesnar. Tras esto, la bestia encarnada acabaría con el Mistourage y con el Miz. En el último Raw rumbo a SummerSlam, Kurt Angle organizó un último careo entre los 4 competidores. Paul Heyman diría que a pesar de que eso era una locura, Brock Lesnar saldría de pie y con el campeonato después de SummerSlam. Samoa Joe por su parte diría que esta vez sí lograría noquear al campeón. Strowman amenazaría a todos diciendo que sería el último hombre en pie, y Roman Reigns aparecería para atacar a Samoa Joe con una lanza. Strowman acabaría con Roman Reigns con una Running Powerslam, y Brock Lesnar y Strowman apenas lograrían hacerse daño, pues serían detenidos por todo el roster de Raw, dejando todo para SummerSlam. 20 de agosto del año 2017, y en el evento central de SummerSlam veríamos colisionar a estos 4 en una guerra total. El combate sería sumamente explosivo desde el inicio. Samoa Joe se lanzaría contra Lesnar y Strowman haría lo propio con Roman Reigns. Lesnar y Reigns tendrían un careo recordando aquella lucha en WrestleMania 31 y Samoa Joe esquivaría una lanza de Roman y sería Lesnar quien atravesaría la barricada de protección. Pero su castigo no terminaría ahí, pues Braun Strowman lo haría atravesar 2 mesas de comentaristas y le tiraría otra mesa encima, lo cual haría que Brock Lesnar abandonara momentáneamente el combate. Samoa Joe, Roman Reigns y Braun Strowman seguirían con el combate dándose con todo, y Brock Lesnar regresaría para acabar con todos. Braun Strowman quedaría fuera de combate tras una lanza de Roman Reigns, y Brock Lesnar por su lado con un F5 dejaría fuera de lucha a Samoa Joe. En los momentos finales, Roman Reigns conectaría varios Superman Punch sobre Brock Lesnar, pero al intentar conectar la lanza sería sorprendido por un F5 y de esa manera Brock Lesnar retendría el campeonato universal, superando así quizás el mayor reto de todo su reinado. Gran lucha. Tras lo sucedido en SummerSlam, Braun Strowman se perfilaría como el siguiente retador, y un día después interrumpiría Paul Heyman para atacar a Brock Lesnar con 2 Running Powerslam y dejándolo tendido sobre la lona. Brock Lesnar se ausentaría de Raw y no lo veríamos hasta No Mercy, en donde en el evento estelar se enfrentaría a Braun Strowman por el campeonato universal. Brock Lesnar trataría rápidamente de llevar a Strowman a Suplex City, pero Strowman no caería tan fácil y conectaría rápidamente una Running Powerslam y tomaría el control del combate. Brock Lesnar lograría conectar la Kimura Lock y un par de suplexes, pero Braun Strowman se mostraría resistente e incluso lograría aplicar 2 Running Powerslam más, pero Brock Lesnar se lograría levantar a la cuenta de 2. Finalmente Lesnar encontraría el F5 y de esa manera derrotaría a Braun Strowman para llevarse la victoria. Tras este encuentro, Brock Lesnar se ausentaría nuevamente y no sería hasta Survivor Series que lo veríamos, pero al no ser una defensa titular no nos detendremos mucho. Tanto Raw como SmackDown volverían a chocar en la guerra de marcas y en esta ocasión por primera vez veríamos al campeón de WWE enfrentarse al campeón universal. Originalmente sería un encuentro entre Jinder Mahal y Brock Lesnar, pero AJ Styles se convertiría en el nuevo campeón de WWE 2 semanas antes de Survivor Series, y se enfrentaría a Brock Lesnar en un combate sumamente recomendable donde Brock Lesnar se llevaría la victoria tras un F5 sobre el Fenomenal.
De nueva cuenta, Brock Lesnar se ausentaría de la programación de WWE hasta el 1 de enero del 2018, donde Paul Heyman diría que Brock Lesnar podría contra quien fuera en Royal Rumble. Kane saldría para encarar al campeón universal y le aplicaría una garra infernal. Brock Lesnar, al estilo de Undertaker, se levantaría y seguiría el brawl con Kane. Ambos serían detenidos por el roster de Raw. A la semana siguiente, Paul Heyman diría que Brock Lesnar derrotaría a Kane y a Braun Strowman en Royal Rumble. Kane atacaría a Lesnar nuevamente, pero esta vez en la rampa de entrada, y se llevarían todo a backstage, donde Braun Strowman también se uniría. Strowman lanzaría a Lesnar contra una mesa y a Kane una caja, y los aplastaría a ambos con una estructura metálica, dejando claro el dominio que tenía. En el último Raw rumbo a Royal Rumble nuevamente habría un careo entre los tres competidores y de nuevo Strowman sería quien terminaría de pie tras atravesar en una mesa con el cuerpo de Lesnar, postrándose sumamente dominante rumbo a la batalla real. Es así como llegaríamos a la triple amenaza en Royal Rumble por el campeonato universal, un combate que iniciaría rápidamente lleno de brutalidad. Brock Lesnar haría uso de sillas así como Strowman de mesas. El combate es más recordado por aquel momento donde Lesnar, molesto por un rodillazo mal aplicado de Strowman, se lo regresaría con dos golpes certeros que casi dejan noqueado al monstruo entre hombres. Lesnar le regresaría el castigo de SummerSlam con la mesa de comentaristas a Strowman y también a Kane. La máquina roja dejaría fuera de combate a Strowman con un silletazo luego de que este le aplicara dos Running Power Slam a Lesnar. Kane intentaría acabar con Lesnar, pero sería sorprendido por un F5 de la bestia encarnada, quien se llevaría la victoria, reteniendo así nuevamente el campeonato universal. La batalla real de ese año sería ganado por Shinsuke Nakamura, quien decidiría ir por el campeonato de WWE que ostentaba AJ Styles, por lo cual Kurt Angle pactaría un combate dentro de la cámara de eliminación para decidir al retador de Brock Lesnar en WrestleMania. Dicho combate sería ganado por Roman Reigns tras derrotar a Braun Strowman, Seth Rollins, John Cena, Finn Balor, El Miz y Elias, y de esa manera Roman Reigns y Brock Lesnar se verían las caras nuevamente en WrestleMania. Si quieres ver más en detalle lo que sucedió en aquella rivalidad, te dejo arriba una tarjeta para que puedas ver el video que le dediqué a la rivalidad entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Y durante esta rivalidad Roman Reigns atacaría directamente a WWE por permitir que alguien como Lesnar tuviera el campeonato universal, siendo que este apenas aparecía en los shows. Heyman diría que Reigns no podría con la bestia encarnada y Brock Lesnar atacaría brutalmente a Reigns rumbo a su combate en la vitrina de los inmortales. Llegaríamos al evento estelar de WrestleMania 34 y Brock Lesnar volvería a chocar con Roman Reigns en una batalla que dejó bastante a desear, pues no pudo comparar la intensidad de aquel enfrentamiento en WrestleMania 31, un combate que se basó en suplexes y Superman Punch. Lesnar repetiría aquel castigo que le hizo a Randy Orton en SummerSlam en 2016, pero en esta ocasión a Roman, quien a pesar de eso lograría seguir dando batalla, pero finalmente sería atrapado en un F5 y de esa manera Brock Lesnar retendría el campeonato universal, llegando así a un año de reinado y posterior, dejándonos uno de los momentos más incómodos captados en backstage. Tras lo ocurrido en WrestleMania, se pactaría una revancha a las pocas semanas en The Raid's Royal Rumble, donde Brock Lesnar se enfrentaría nuevamente a Roman Reigns, pero ahora dentro de una jaula de acero. Un combate que de nueva cuenta no llegó a la altura de lo esperado, donde Paul Heyman ayudaría a Lesnar para que Reigns no escapara de la estructura metálica. Al final Roman atravesaría una de las paredes de la jaula tras conectar una lanza a Brock Lesnar, por lo cual se decidiría que Lesnar retendría el campeonato universal. Nuevamente Brock Lesnar se ausentaría de la programación de WWE y no regresaría hasta pasado el evento Extreme Rules, donde Roman Reigns había logrado derrotar a Bobby Lashley y así ganarse una última oportunidad por el campeonato universal en SummerSlam. Rumbo al pay-per-view, Paul Heyman encararía a Roman Reigns para rociarle un líquido en los ojos, lo cual Lesnar aprovecharía para atacar sin piedad a Roman Reigns. Es así como llegaríamos a SummerSlam 2018,
Brock Lesnar llegaría al evento estelar con 503 días como el máximo monarca de la marca roja ante un Roman Reigns que sabía que era todo o nada. La lucha, si bien fue mucho más corta que las anteriores, podemos decir que tuvo mucha más intensidad, pues desde el principio ambos irían con todo, sabiendo que Braun Strowman estaba debajo del ring esperando con el maletín de dinero en el banco. En los momentos finales, Brock Lesnar atacaría a Braun Strowman con el maletín, descuidándose de Roman Reigns, quien esta vez conectaría una última y certera lanza y de esa manera se llevaría la victoria, terminando así un criticado reinado, pero a la vez histórico, con el campeonato universal. Y de esa manera terminaría el primer reinado de Brock Lesnar con el campeonato universal, con un total de 7 defensas. Para el mes de octubre, Roman Reigns defendería el campeonato universal dentro de la celda infernal ante Braun Strowman. En dicho combate, Brock Lesnar regresaría para atacar a ambos luchadores y dejar el combate sin resultado, por lo cual se pactaría una triple amenaza para el evento de Arabia Saudita Crown Jewel, en donde Roman Reigns defendería el título ante Brock Lesnar y Braun Strowman. Pero como ya todos sabemos, Roman Reigns dejaría vacante el campeonato debido al regreso de su leucemia, por lo cual se pactaría que el combate en Crown Jewel pasaría a ser un mano a mano entre Brock Lesnar y Braun Strowman. En Crown Jewel, el alguacil de Raw, Baron Corbin, sería el encargado de presentar el campeonato universal para el combate, pero este aprovecharía para atacar con el campeonato a Braun Strowman por la espalda, lo cual sería aprovechado por Brock Lesnar para aplicar 4 F5 sobre el monstruo entre hombres, quien después del cuarto apenas lograría oponer defensa, pero un quinto F5 lo dejaría todo para el conteo de 3. Y Brock Lesnar se convertiría nuevamente en el campeón universal, iniciando así su segundo reinado. Al igual que el año anterior, Raw y SmackDown nuevamente tendrían la guerra de marcas en Survivor Series. Los campeones mundiales nuevamente volverían a verse las caras y parecía que tendríamos la revancha entre AJ Styles y Brock Lesnar. Pero en el último episodio de SmackDown, a 2 días de Survivor Series, Daniel Bryan derrotaría a AJ Styles para así convertirse en el nuevo campeón de WWE y enfrentar a Brock Lesnar en Survivor Series. Un combate que, al igual del 2017, es sumamente recomendable, pues Bryan llevaría al máximo a la bestia encarnada, quien se llevaría la victoria tras un F5. Luego de lo sucedido en Crown Jewel, se pactaría un combate más entre Brock Lesnar y Braun Strowman, esta vez en Royal Rumble. Y de hecho tendrían un careo donde Lesnar solo se reiría del monstruo entre hombres. Pero rumbo a Royal Rumble, Baron Corbin se burlaría de Strowman por no poder con Lesnar en más de una ocasión, lo cual causaría la furia de Strowman, quien al perseguirlo y tratar de atacarlo terminaría destrozando una limusina por completo, limusina que resultaría pertenecer a Vince McMahon, quien al ver lo que Strowman hizo lo multaría con $100,000 y quitándole su lucha titular en Royal Rumble. Tras esto, John Cena le pediría una oportunidad por el campeonato universal a Vince McMahon, pero sería interrumpido por Drew McIntyre, Baron Corbin y Finn Balor, por lo cual se pactaría un fatal de 4 esquinas para esa misma noche, donde el ganador se enfrentaría a Brock Lesnar en Royal Rumble por el campeonato universal. Dicho combate sería ganado por Finn Balor y este sería el retador de la bestia encarnada. Paul Heyman resaltaría la confianza que Finn Balor tenía en sí mismo como algo a favor del príncipe, pero aún así, al igual que Vince, no temía que Balor fuera una amenaza para Brock Lesnar y su reinado. Tras contar una breve pero clara historia de David contra Goliat, es que llegaríamos a Royal Rumble, donde Brock Lesnar se vería las caras ante Finn Balor, quien para desilusión de muchos no usaría al demonio. A pesar de eso, Balor iniciaría rápidamente el ataque sobre la bestia, quien al intentar azotarlo contra la mesa de comentaristas sería lastimado en la zona abdominal, lo cual Balor usaría a su favor durante toda la lucha. Le aplicaría 3 mortales hacia fuera del ring e incluso lograría conectar el golpe de gracia, pero Brock Lesnar se salvaría por muy poco y conectaría la Kimura Lock, lo cual sería suficiente para llevarse la victoria por rendición. Tras el combate, Lesnar seguiría atacando a Balor con más suplexes y un F5 y saliendo de Royal Rumble como el aún campeón universal.
La batalla real de ese año sería ganada por Seth freaking Rollins, quien a la noche siguiente decidiría que iría por el campeonato universal en WrestleMania 35 y atacaría al campeón, pero este respondería con un total de 5 F5s y de esa manera estaba decidido. Seth Rollins y Brock Lesnar se verían las caras en WrestleMania por el campeonato universal. En las semanas siguientes, Rollins le diría a Heyman que acabaría con el reinado de Lesnar y haría lo que la gente como Bryan o Balor no pudieron hacer, recalcando como hombres de menor tamaño que han puesto a Lesnar en aprietos. Es así como llegamos a WrestleMania 35 y tras abrir el show, Alexa Bliss y Hulk Hogan serían interrumpidos por Paul Heyman, quien diría que si su cliente no era el evento estelar, no tenía caso esperar y harían todo lo más rápido posible. Brock Lesnar entraría al igual que Seth Rollins, pero este apenas al subir al ring sería atacado brutalmente por Brock Lesnar, quien le aplicaría un F5 fuera del cuadrilátero y lo azotaría contra la protección de la mesa de comentaristas. Brock Lesnar pediría que sonara la campana y así sería. Atacaría rápidamente a Rollins con suplexes y al buscar un F5, Rollins lo lanzaría contra el referee y conectaría un golpe bajo. Tras eso le aplicaría 3 pisotones y de esa manera, impresionantemente, Seth Rollins derrotaría a Brock Lesnar para convertirse en el nuevo campeón universal y así terminando el segundo reinado de Brock Lesnar con un total de 156 días y un total de 2 defensas. Tras esto no veríamos a Brock Lesnar hasta Money in the Bank, donde aparecería de último minuto en el combate de escaleras para llevarse el maletín y asegurarse una oportunidad titular más cuando él lo quisiera. Durante las siguientes semanas, Lesnar junto a Paul Heyman se burlarían tanto de Seth Rollins y Kofi Kingston, pues ambos estaban desesperados de saber por cuál de los dos iría la bestia encarnada, que por cierto fue una de sus facetas más divertidas desde su debut en WWE. Finalmente sabríamos la respuesta de Lesnar, pues en el evento estelar de Extreme Rules, tras retener con éxito el campeonato universal al lado de su pareja Becky Lynch, Seth Rollins sería víctima del canjeo de la bestia encarnada y tras una lluvia de suplexes y un F5, Brock Lesnar conseguiría el campeonato universal, iniciando así su tercer y último reinado con este título. A la noche siguiente, Paul Heyman diría que Lesnar cumplió con lo que prometió y hablaría sobre el siguiente retador de la bestia para SummerSlam, quien se decidiría en una batalla real de 10 hombres y en dicho combate Seth Rollins se llevaría la victoria tras eliminar de último a Randy Orton, mientras que Lesnar y Heyman observaban desde la rampa de entrada, y Paul Heyman diría que Rollins, más que el ganador, era la siguiente víctima de Brock Lesnar. Rollins lo callaría y diría que en SummerSlam derrotaría nuevamente a la bestia encarnada. Llegaríamos al evento estelar del evento más ardiente del verano del año 2019 y Brock Lesnar colisionaría una vez más ante Seth Rollins por el campeonato universal. Dicho combate sería bastante bueno, Lesnar trataría de ir rápidamente por un suplex, pero Rollins caería de pie para conectar el primer pisotón que no sería suficiente. Lesnar encontraría el primer F5, pero Rollins no se daría por vencido. Lesnar repetiría la dosis con varios suplexes, pero Rollins haría uso de su estilo aéreo para emparejar las cosas. El arquitecto llevaría a la bestia a la mesa de comentaristas y lo impactaría con una Frog Splash desde lo alto del esquinero, seguido de un Curbstone, pero Lesnar aún podría levantarse. Tras intentar un F5, Rollins nuevamente lograría esquivarlo y conectar una super kick seguido de un tercer y esta vez definitivo pisotón para la cuenta de 3, y así llevarse la victoria y recuperar el campeonato universal, terminando así el tercer y último reinado hasta el momento de Brock Lesnar con el campeonato universal. Este tercer reinado de Brock Lesnar duraría apenas 27 días, siendo el de menor duración pues sería solo un reinado de transición. Desde aquel momento Brock Lesnar se alejaría del campeonato universal hasta el año 2021, donde regresaría en SummerSlam para encarar a Roman Reigns, historia que ya narramos en este canal. Sin más por el momento, déjame en los comentarios cuál fue tu momento favorito de Lesnar con este campeonato, o bien cuál fue tu defensa favorita. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal si no lo estás. Te mando un gran abrazo y que tengas un día 5 estrellas.